¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos pensamientos parecen atraer coincidencias? Como si el simple hecho de imaginar algo con intensidad pudiera abrir puertas o cambiar circunstancias de la nada. La respuesta puede parecer mística, pero cada vez está más respaldada por descubrimientos de la ciencia moderna. Lo que pensamos y sentimos tiene, efectivamente, un impacto medible en la realidad. Durante mucho tiempo, la espiritualidad y la ciencia han caminado por caminos opuestos. Por un lado, el mundo visible, regido por las leyes de la física y los experimentos repetibles. Por otro, el invisible, relegado a la fe, la intuición y los misterios del alma. Pero algo está cambiando. Investigaciones recientes muestran que estos dos mundos no solo se encuentran, sino que se complementan de forma sorprendente. El cerebro humano, por ejemplo, no distingue con precisión lo que es real de lo que es imaginario. Cuando alguien visualiza una situación con una fuerte carga emocional, las regiones activadas en el cerebro son casi idénticas a las de quien está viviendo esa experiencia de verdad. Esto significa que el cuerpo comienza a reaccionar como si eso ya estuviera sucediendo. Imagina lo que esto representa. Puedes crear conscientemente estados internos de gratitud, alegría, plenitud, incluso sin ningún motivo aparente, y al hacerlo, estás activando circuitos neurológicos que, si se repiten lo suficiente, reprograman tu estado de ser. En otras palabras, es posible entrenar al cerebro y al cuerpo para sentir el futuro incluso antes de que suceda. Y cuando se mantiene esta coherencia entre la emoción y la intención, muchos informan de cambios inesperados, curaciones, oportunidades, sincronicidades. No se trata de magia ni de pensamiento positivo superficial. La ciencia ya puede medir, por ejemplo, el campo electromagnético generado por el corazón humano. Este campo se expande alrededor del cuerpo y cambia según el estado emocional de la persona. Alguien en pánico emite una frecuencia diferente a alguien en estado de compasión. Y estos campos no son solo internos, sino que afectan al entorno que nos rodea. Esto significa que, en todo momento, estamos emitiendo una señal, y esa señal comunica algo al mundo, una vibración que puede atraer experiencias compatibles con ella. Por eso tantas tradiciones espirituales hablan de elevar el estado interior antes de buscar transformar el exterior. La ciencia apenas está comenzando a confirmar lo que las culturas antiguas sabían intuitivamente. Existe un puente entre el mundo interno y el mundo físico, y ese puente está construido por pensamientos repetidos, emociones sostenidas e intenciones conscientes. Pero lo más fascinante es que no estamos atrapados en la genética o el pasado. El campo de la epigenética muestra que el entorno y las emociones pueden activar o silenciar los genes. Esto significa que nuestro estilo de vida emocional influye directamente en el funcionamiento de nuestro cuerpo, incluyendo nuestra inmunidad, metabolismo e incluso el envejecimiento. Si esto es cierto, y los datos indican que lo es, entonces, cada persona tiene más poder sobre su vida de lo que imagina. No eres solo una consecuencia de lo que te ha sucedido, sino un co-creador de lo que está por venir. El reto está en romper con los patrones automáticos. La mayoría de las personas viven atrapadas en estados emocionales heredados, cultivados, durante años. Miedo, ira, culpa, ansiedad, emociones que el cuerpo reconoce como normales simplemente porque se han repetido durante demasiado tiempo. Pero, ¿y si fuera posible enseñar al cuerpo a sentir algo diferente? ¿Y si la espiritualidad, vista como algo subjetivo, se convirtiera en un entrenamiento mental y emocional con efectos concretos? Esta es la propuesta de la espiritualidad científica. Utilizar la autoconciencia, junto con el conocimiento, para transformar la forma en que nos sentimos por dentro y así, cambiar la realidad exterior. Ya no es una cuestión de creer o no creer, es una cuestión de probar, observar y repetir, como cualquier proceso científico. Por supuesto, esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Requiere disciplina, atención plena y un deseo real de cambiar.
Pero al comprender cómo la mente, el cuerpo y el campo energético se influyen entre sí, dejamos de ser víctimas de los acontecimientos y nos convertimos en arquitectos de nuestro destino. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si nuestros pensamientos y emociones moldean nuestra experiencia de vida, ¿qué sucede cuando el cuerpo se acostumbra a los sentimientos negativos y comienza a desearlos, incluso sin darse cuenta? Y si sin saberlo somos adictos a emociones que sabotean nuestra evolución, vamos a comprender cómo el cuerpo puede volverse dependiente de ciertos estados emocionales y cómo eso nos impide vivir la realidad que deseamos. Prepárese para descubrir que, a menudo, el mayor obstáculo para una nueva vida es el apego inconsciente a la vieja versión de uno mismo. ¿Alguna vez ha sentido que está intentando cambiar, pero una parte de usted insiste en arrastrarlo de vuelta a los viejos hábitos? Como si, a pesar de todas tus ganas de seguir adelante, algo dentro de ti siguiera reaccionando como en el pasado. Ese algo es tu cuerpo, y por increíble que parezca, también tiene memoria. La autotransformación comienza en la mente, pero solo se hace realidad cuando llega al cuerpo. Esto se debe a que los pensamientos que cultivamos a diario crean emociones. Y cuando estas emociones se repiten durante mucho tiempo, dejan de ser solo reacciones momentáneas y se convierten en parte de quienes somos. El miedo, la inseguridad, la ira o la tristeza terminan moldeando nuestro comportamiento, nuestra postura, nuestra salud e incluso nuestra forma de pensar. El cuerpo se acostumbra a estos sentimientos y empieza a pedirlos, como si fueran una adicción. Este es el gran reto de quienes desean cambiar de verdad. No basta con pensar de forma diferente. Hay que enseñar al cuerpo a sentir de forma diferente. Y eso requiere algo que mucha gente evita: ser consciente. Porque la mayoría de las reacciones que tenemos en el día a día no son elecciones conscientes, sino programaciones automáticas basadas en experiencias pasadas. Cuando alguien te mira, de forma extraña sientes ira. Cuando las cosas no salen como quieres, te invade la frustración. Cuando la vida exige valor, el miedo te paraliza. Todo esto ocurre casi sin pensar, como si el cuerpo ya conociera el guión. Pero hay un punto de inflexión. Comienza cuando te das cuenta de que no son tus emociones, sino tú quien las observa. Esta simple conciencia te da el poder de romper el ciclo, de hacer una pausa antes de reaccionar, de respirar antes de responder. Y en ese espacio de conciencia nace la posibilidad de elegir un nuevo camino. El cambio comienza poco a poco, un nuevo pensamiento, una nueva elección ante una situación habitual, una decisión de no dejarse llevar por el impulso de siempre. Y, poco a poco, el cuerpo comienza a aprender que puede vivir en otro estado emocional, que ya no necesita la ansiedad para funcionar, que es posible sentir calma en lugar de ira, paz en lugar de control, gratitud en lugar de culpa. Por supuesto, el cuerpo se resistirá. Después de todo, ha sido entrenado durante años para actuar de una determinada manera. Cuando intentas cambiar ese patrón, reacciona. Surgen pensamientos saboteadores, emociones incómodas, sensaciones físicas como cansancio o desánimo. No es una coincidencia. Es el cuerpo intentando volver a la zona conocida. Pero es en ese momento cuando se produce la verdadera transformación. Cuando decides no rendirte, incluso cuando tu antiguo yo intenta arrastrarte de vuelta. La autotransformación es un proceso. No es una decisión mágica que se toma en un solo día, sino una práctica constante de convertirse en alguien nuevo por dentro. Y eso solo ocurre cuando dejas de reaccionar a la vida basándote en el pasado y empiezas a crear el futuro desde un nuevo estado interior. Imagina cómo sería tu vida si, en lugar de vivir en modo automático, te despertaras cada día eligiendo quién quieres ser. Alguien más tranquilo, más seguro, más presente. Esto no solo es posible, es natural cuando comprendes que no estás atado a tu historia. El dolor que has sentido, los traumas que has vivido, los errores que has cometido, nada de eso define quién eres ahora.
todo puede transformarse desde el momento en que decides enseñar a tu cuerpo una nueva forma de existir. Pero para que eso suceda, se necesita más que pensar en positivo. Es necesario volverse congruente. Eso significa alinear el pensamiento, el sentimiento y la acción. Pensar en paz, sentir paz y actuar con paz. No basta con decir que quieres una nueva vida si tu cuerpo sigue vibrando como en la antigua. El verdadero cambio comienza cuando te conviertes en la versión del futuro, incluso antes de que llegue. Cuando vives como si ya fueras la persona que deseas ser, y lo haces de forma constante. Y es precisamente esa consistencia emocional la que crea una nueva firma energética. Porque, al fin y al cabo, todo en el universo vibra, incluso tú, y cada emoción tiene una frecuencia específica. El odio y el miedo vibran en niveles bajos. La alegría, el amor y la gratitud vibran en niveles altos. Tu vibración determina lo que atraes, como si fueras un imán, y sin darte cuenta, empiezas a vivir acontecimientos compatibles con tu estado interno. Ahora vamos a entender cómo tus emociones son, literalmente, señales que emites, y cómo crean o bloquean las experiencias que deseas vivir. La pregunta es, ¿qué frecuencia estás eligiendo sintonizar cada día? ¿Alguna vez te has visto atrapado en una cadena de pensamientos que parecen no tener fin? Como si tu cabeza hubiera tomado el control y estuviera reproduciendo la misma película. Una y otra vez, este ruido mental constante, a menudo lleno de preocupaciones, críticas y miedos, es uno de los principales obstáculos para quienes desean crear una vida diferente. El control mental no consiste en reprimir los pensamientos negativos o forzar el optimismo. Se trata de reconocer que tu mente es una herramienta, no un tirano. Cuando no estás al mando, funciona por su cuenta, alimentada por recuerdos del pasado y proyecciones ansiosas sobre el futuro. Y lo peor, crees todo lo que te dice. La mayoría de las personas viven como si los pensamientos fueran verdades absolutas. No soy lo suficientemente bueno. Esto nunca va a funcionar. Yo soy así. Estas afirmaciones silenciosas se repiten tanto que se convierten en creencias profundas. Y donde hay creencias, hay comportamiento. La forma en que piensas determina lo que sientes y eso, a su vez, influye en las decisiones que tomas cada día. Entonces, ¿cómo cambiar este ciclo? El primer paso es observar, crear un espacio entre lo que piensas y quién realmente eres. Tú no eres tu mente, eres quien percibe lo que ella dice. Esta percepción lo cambia todo. Cuando te das cuenta de que puedes observar tus pensamientos, también te das cuenta de que puedes cuestionarlos. El segundo paso es dirigir. Pensar no es algo que simplemente te sucede. Es algo que puedes hacer que suceda de forma intencionada. Esto requiere entrenamiento. A la mente no le gusta ser disciplinada. Está acostumbrada a divagar, a seguir patrones automáticos, a reaccionar de la misma manera ante las mismas situaciones. Tomar el control requiere concentración, y la concentración es un músculo que hay que fortalecer. Una de las formas más eficaces de desarrollar ese enfoque es a través de la atención plena, estar presente. Prestar atención a lo que estás haciendo, sintiendo y pensando, en el momento exacto en que lo estás haciendo, sintiendo y pensando. Puede parecer sencillo, pero en la práctica requiere persistencia. La mente siempre intentará llevarte al piloto automático, pero cada vez que te das cuenta de ese movimiento y vuelves al presente, estás reprogramando tu cerebro. Además, es fundamental elegir conscientemente los pensamientos que deseas cultivar. No basta con interrumpir los viejos patrones. Hay que sustituirlos por ideas que estén en consonancia con la vida que quieres crear. En lugar de «no puedo», elige «estoy aprendiendo». En lugar de «eso es imposible», opta por «¿qué caminos aún no he explorado?». Este sutil cambio de lenguaje tiene un enorme impacto en la forma en que te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. El control mental
también implica comprender el poder de la repetición. Todo lo que se repite se fortalece. Así es como se construyen los hábitos mentales, tanto los que te empujan hacia abajo como los que te elevan. Así que, en lugar de luchar contra los pensamientos no deseados, alimenta con constancia aquellos que representan quién quieres ser. Con el tiempo, se volverán automáticos, pero esta vez a tu favor. Otro punto esencial es aprender a lidiar con el silencio. Muchas personas evitan el silencio porque, en ese espacio, los pensamientos se vuelven más evidentes. Pero es precisamente en ese vacío donde la mente se organiza, donde encuentras claridad y donde puedes ver más allá del ruido interno. Meditar no es dejar de pensar, sino observar los pensamientos con distancia y ligereza. Y, poco a poco, darte cuenta de que la mente puede ser un lugar tranquilo, y no una guerra constante. Quizás uno de los mayores retos de este proceso sea la confianza en uno mismo. Cuando empiezas a dirigir tu propia mente, es normal dudar de ti mismo. Al fin y al cabo, estás dejando atrás patrones que han sido tus compañeros durante años. Pero la confianza se construye con la práctica. Con cada elección consciente, con cada pensamiento bien dirigido, vas creando una base más sólida dentro de ti. Y aquí entra un punto fundamental. Nadie lo hace solo. Por mucho que el proceso de control mental sea interno, se fortalece cuando te inspiras en alguien que ya ha recorrido ese camino. Una figura que te muestre que es posible, que sirva de faro en medio de la confusión, y sobre todo, que despierte en ti el deseo de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Ahí es donde surge el poder de la autoridad carismática, no como alguien que impone, sino como alguien que inspira, alguien que lidera con el ejemplo y que te recuerda incluso en los días más difíciles, que tu mente puede ser tu mayor aliada. Y precisamente de eso hablaremos en la siguiente parte.